Buenas noches, estamos en La Esencia aquí en Mega TV. El gusto de compartir de vuelta para tocar temas que tienen que ver con nuestro país, con el mundo, temas diversos. El lunes empieza un nuevo periodo dentro de nuestro legislativo, nueva presidencia, tantos temas para tocar, tantas cosas para debatir, bueno, que así sea, ¿no? Pero ¿qué podríamos esperar del próximo periodo legislativo que está a punto de comenzar? Y hoy quiero hablar con uno de los componentes de una de las cámaras de nuestro Congreso, el Senado. Me refiero a Rafael Filisola. Rafael, ¿cómo estás? Gracias por estar siempre atento a nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Un gusto saludarte. También un saludo a todo el equipo y para mí es un privilegio también compartir este espacio. Muchísimas gracias. Estaba leyendo hoy algo que me pareció muy interesante. Estuviste participando de un conversatorio, creo que en la UCA. Decía Sí, integridad electoral, decía, y hablaba acerca de algunos regímenes y sus características en Latinoamérica, algunos que son totalitarios, otros que son democráticos, otros híbridos, decía ahí, sí. interesante, pero que todos llaman a elección. Nosotros en Paraguay, ¿dónde estamos? ¿En lo híbrido, en lo democrático, en lo teocrático, iba a decir, en lo que es la autocracia? ¿Dónde estaríamos, Rafael? El otro día le hice la misma pregunta a Hugo Richard bueno, me respondió a su manera, ¿no? Pero ¿dónde pensás que estamos nosotros dentro de esa clasificación tan interesante? Y en general la literatura de los cientistas en la literatura de la ciencia política se considera a Paraguay como una democracia de baja calidad. Ujú. Pero si vamos a decir a las clasificaciones, por ejemplo, la unidad de inteligencia de The Economist nos bajó un escalón, estábamos en una democracia en el rango de las democracias débiles y hoy estamos en el rango de los sistemas híbridos. Ujú. En general, ¿qué es lo que resaltan todas las mediciones sobre la democracia en el Paraguay o sobre el Estado de Derecho en el Paraguay? Es que tenemos una serie de deficiencias en cuanto a vigencia justamente del Estado de Derecho. Fundamentalmente independencia del Poder Judicial y bueno, y también se hacen algunas observaciones al régimen electoral, en fin, a la democracia, en cuanto a deliberación, en cuanto a libertad de expresión y en general podemos decir que es una democracia de baja calidad y estamos Ujú. ahí en el límite entre los sistemas democráticos y los sistemas que no lo son. Claro, me llamó la atención la expresión híbrido. ¿Sabes por qué, Rafael? Yo suelo notar cuando vienen Sí, informaciones internacionales de países de la región u otros países latinoamericanos, siempre se encasilla el gobierno con una ideología. El derechista fulano de tal, el izquierdista fulano de tal, el ultraderechista Milei, qué sé yo. Pero cuando sí. salen de informaciones de Paraguay, pocas veces veo esa nomenclatura antes de la mención del presidente de la República. Entonces me pregunto yo, ¿este gobierno es un gobierno híbrido? Mira, es una situación bastante particular porque no tenemos una experiencia en la región, por lo menos, de un partido político que se mantenga durante tanto tiempo en forma ininterrumpida en el poder. Teníamos el caso del PRI, por ejemplo, Ujú. pero ahora ya no. Y ahora solamente queda el caso paraguayo, donde básicamente están en el poder, qué sé yo, desde el 47 hasta ahora, con la única interrupción entre el 2008 y el 2013, de 5 años. Entonces, es una situación bastante particular. Ahora, yo creo que en este momento en el Paraguay la clasificación o el dilema entre derecha o izquierda no es tan relevante como el dilema entre democracia y autoritarismo, porque tenemos una seria deriva autoritaria. Hay un comportamiento que claramente va hacia el autoritarismo y en detrimento de la institucionalidad del país. El funcionamiento del Congreso, del que mencionabas al inicio, es un claro ejemplo, ¿verdad? Es totalmente inusual lo que está pasando en nuestro Congreso, que por ejemplo haya habido 22 parlamentarios, 22 de 45, ¿verdad? Electos por la oposición en la Cámara de Senadores y bueno, una cifra,
en diputados hubo menos proporcionalmente. Los senadores de 45 senadores, 22 fueron electos por la oposición. Sin embargo, ahora quedamos 13, Ujú. porque el resto se alineó al partido de gobierno. Algunos directamente se afiliaron, pero otros trabajan en la línea del partido de gobierno. Y ahí, acá voy a hacer una salvedad. Yo cuando hago esta puntualización, no me refiero a situaciones habituales donde el gobierno y oposición votan juntos, que inclusive eso es normal en toda democracia, ¿verdad? Porque finalmente los temas políticos que distancian al gobierno y la oposición suelen ser así muy puntuales, qué sé yo, una cuestión en política exterior que marque posiciones, por ejemplo, qué sé yo, el tema palestino o el voto en presupuestos, ¿verdad? Si se va a poner más énfasis en lo social o en la defensa o en inteligencia, qué sé yo, si se va a financiar una guerra. Y cosas así, ¿verdad? Pero normalmente lo que vos ves haciendo un seguimiento de la vida parlamentaria es que hay como una rutina donde hay muchísimos temas que se votan hasta por inercia, ¿verdad? Porque, Ujú. porque son temas que hacen que pasan por la vida del gobierno, ¿verdad? Por la rutina de todo gobierno y unos pocos temas que quedan para el debate. Acá cuando yo me refiero al fenómeno del transfugismo político, me refiero que es totalmente inaudito, inédito. En primer lugar, por la dimensión, ¿verdad? Que más de que casi la mitad de los parlamentarios, vamos a decir, de una tendencia o de tendencia política, se pasen al gobierno, eso es Ujú. insólito, no se ve en ningún lado. Pero el estándar para señalar eso es que votan todo, es que votan todo con el gobierno, o sea, Claro. no hay matices. No hay voces propias, ¿no? No, 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 Ujú. no hay voces propias, o sea, porque repito, o sea, nosotros mismos, ¿verdad? Los Ujú. que, los que, los que estamos en el bloque que le hemos denominado democrático, nosotros mismos votamos un montón de temas con el Ejecutivo, ¿verdad? Y sí, los temas que nos distancian políticamente, obviamente eso votamos diferente y argumentamos diferente. Claro, claro. Pero a ver, el comienzo de un nuevo periodo legislativo, nueva mesa directiva, nuevo presidente, las cosas pueden llegar a cambiar, Rafael. ¿Hay diferencias entre el que va a asumir la semana que viene y este que se está yendo? ¿O es más de lo mismo? ¿No hay luego posibilidad de, digamos, como decías vos, debatir más acerca de esos proyectos de ley que merecen más debate del que se tiene realmente? ¿Hay pocas perspectivas de cambio o la cosa puede empeorar inclusive? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, mira, tuvimos muchas tensiones al inicio de la legislatura, porque se quisieron trasladar a la Cámara de Senadores algunas prácticas propias de la Cámara de Diputados. Sobre todo eso de limitar el debate sobre temas de interés general. Al principio de cada sesión hay un tiempo libre para que cada legislador pueda eh, referirse a temas que le interesan o temas que son de interés nacional. Eso se quiso coartar notablemente, pero bueno, tras mucho debate, finalmente se llegó a algo razonable. Pero lo propio ocurrió en el debate de leyes importantes, ¿verdad? Ujú. El debate de temas importantes como la ley de la policía, que el gobierno insiste mucho en que su prioridad y su preocupación está en el tema de seguridad. Y la ley de policía era un espacio importante para discutir sobre el modelo de seguridad, el modelo de trabajo en materia de seguridad de las fuerzas públicas, de las fuerzas policiales puntualmente. Sin embargo, quedó en una especie de refrito de lo que ya teníamos más, y esta es la única importancia que yo rescato,
más algunos derechos laborales que sí merece el personal policial, pero que vamos a ver de dónde sacan el dinero para cubrir con esos, para cumplir con esos beneficios laborales. Y Ujú. después algunos retrocesos sí donde se establecen, se legisla sobre algunas materias que son odiosas y sobre las cuales algunas veces se producen excesos, ¿verdad? Como el tema de las barreras o que te pidan la Ujú. cédula y cosas así que eso no debería estar en la ley, ¿verdad? Debería Ujú. ser una práctica excepcional. Bueno, pero a lo que voy es que esa ley, por ejemplo, 240 artículos fueron votados al libro cerrado, algo que no se puede hacer reglamentariamente, pero además desde el punto de vista de la técnica legislativa es aberrante absolutamente porque se pueden deslizar muchísimos errores. eh, pero como desde el punto de vista parlamentario también es totalmente irresponsable. Yo estoy seguro que ningún legislador sabe lo que votó, porque si votas el Ajá. libro cerrado, obviamente no puedes saber lo que votaste. Claro, claro que sí. Y así han habido episodios. Ahora, dentro de todo, vamos a decir que el presidente saliente ejerció la presidencia de una manera neutra, es decir, respetando el reglamento, salvo, qué sé yo, una o dos o tres ocasiones en la cual sometió a votación propuestas que no deberían haber sido votadas, porque, por ejemplo, esto de votar a libro cerrado, una ley, por ejemplo, Ajá. no está en el reglamento, así que eso no se puede votar, eso es famoso, el artículo 23, eso no existe, ¿verdad? No puedes Correcto. votar contra el reglamento. Rafael, Bueno, el presidente entrante se ha comprometido a seguir a seguir con una línea de institucionalidad. Seguramente vamos a tener diferencias y vamos a tener álgidos. momentos de tensión como lo hemos tenido, pero esperemos que se respete en general la tradición parlamentaria que tenemos en el Senado, por lo menos, y Ujú. en parte también en diputados, de que el debate sea libre y que el debate no se coarte. Correcto. Quiero ir a una breve pausa, Rafael, y a la vuelta tocar un par de temas más contigo. Primero, lo de Katia González. ¿Regresaría o no regresaría? ¿Qué pensás que va a hacer la Corte y cómo va a reaccionar el Senado, sobre todo sus autoridades? Y después, lo que pasó en Bolivia, el tema de las democracias y su peligro. Uno creía que ya no iba a haber más militares saliendo a las calles para tumbar a un gobierno, pero tal parece que eso puede volver a suceder. ¿Me permití una pausa, Rafa, y volvemos enseguida? Claro. Dale, nos vamos a un corte y ya volvemos con Rafael Filisola, senador. Seguimos charlando con el senador Rafael Filisola sobre diferentes temas, el arranque de un nuevo periodo legislativo. Rafael, yo francamente digo, creo, no hemos tenido nunca el regreso de un senador o una senadora después de haber perdido esa investidura. Francamente, yo no veo el regreso de... No es que no quiera, para mí lo que hicieron con ella fue horroroso. No sé, la Corte tal vez finalmente decida de que lo que sucedió con ella es inconstitucional. De ahí a su reincorporación al Senado, estoy viendo bastante complicado. ¿Estoy equivocado al pensar así? ¿O vos pensás que se nos puede dar la gran sorpresa y ocurrir algo que no ha pasado nunca en este país? La recuperación de la investidura. Esperamos la sorpresa, pero si vemos las señales que recibimos del oficialismo, es así como vos decís. Primero está la gran pregunta de si la Corte va a tener el coraje de obrar de acuerdo a derecho o se van a lavar las manos, ¿verdad? Ujú. Porque uno ve el comportamiento de la Corte en su relacionamiento con el Congreso. Hay veces que la Corte le ha repuesto a un senador en el cargo, no en el cargo de senador o de diputado, sino por ejemplo lo que era el jurado de enjuiciamiento cuando en tiempo récord le repusieron a Óscar González Daer y la Cámara de Senadores acató la resolución de la Corte. Pero, por ejemplo, en otros casos primó la lavada de manos. Por ejemplo, en el caso de Paraguayo Cuba, en una ocasión una de sus inconstitucionalidades fue porque dijeron que se presentó fuera de tiempo.
en otras fue porque no vieron violaciones del debido proceso. El caso de Katia, ahora el caso de Katia es hay dos casos que son muy especiales, el caso de Payo y el caso de Payo Cuba y el caso de Katia. El caso de Payo porque la mayoría fue la mínima, 23 votos. O sea, no fue como los demás casos donde hubo siempre más de 2/3 absolutos, inclusive cerca de la unanimidad. Entonces había mucha legitimidad en los demás casos. En el caso de Payo no, y en el caso de Katia tampoco. Pero en el caso de Katia hay que sumar que la irregularidad, más allá de la cuestión de fondo, ¿verdad? Que no había ningún fundamento que se acerque siquiera a la seriedad. No había fundamento. Pero más allá de los fundamentos, de la falta de fundamentos, es que a Katia ni siquiera se le notificó. Cualquier persona, no hace falta ser abogado para saber que un proceso empieza cuando te notifican y te indican qué es lo que te están cuestionando. O sea, eso es lo básico. No vamos luego ya a hablar que eso ocurrió que 4 horas antes tenía la acusación, una tarde antes tenían recién la acusación y después al día siguiente ya consumaron la pérdida de investidura. No vamos ya a hablar de la escasez de tiempo para que imposibilitaba una defensa, sino que es que ni siquiera le notificaron. Entonces, yo no sé cómo un juez, qué argumento podría tener un juez para convalidar eso, ¿verdad? Al colmo que normalmente es muy raro que, por ejemplo, el Ministerio Público, es muy raro que dé un dictamen como el que dio, por ejemplo. Entonces, ¿Raro en qué por eso te sentido, digo, Rafael? ¿Raro una en qué cosa es lo que sentido? le debería, pero una Ajá. cosa es lo que ocurre en nuestro país, ¿Te ¿verdad? pareció raro porque no esperabas una respuesta así o por las argumentaciones, Rafael? Perdón. No, decías, ¿te pareció raro lo que argumentó la fiscalía o la respuesta de la fiscalía? No, me pareció raro que la fiscalía tenga o la fiscala que firmó el dictamen tenga el coraje de hacerlo, ¿verdad? O sea, te Por eso sorprendió, enfrentarse te pareció raro, con el pero Senado, gratamente. claro. Me sorprendió gratamente, Ajá, ¿verdad? ajá, correcto, correcto. Sí, Y no, además está bien fundado también, no está mal el fundamento, o sea, está bien hecho el dictamen también. Normalmente no se preocupan mucho de una función que es importantísima, porque cada inconstitucionalidad tiene que pasar por el Ministerio Público, pero cuando claro. elegimos fiscal general del Estado, por ejemplo, no nos preguntamos si sabe de derecho constitucional habitualmente, y esa es una de sus funciones más importantes, ¿verdad? Claro, claro. A mí también me llamaba la atención eso. De hecho, que está en la Constitución, nuestra norma lo dice, ¿no? Pero Sí, le consultás no digo que esté mal, pero me llama la atención nomás. Le consultás sobre asuntos constitucionales a un abogado que probablemente sea experto en derecho penal. Es decir, un oftalmólogo que le pida una opinión a un otorrino, como que claro, no va, ¿verdad? Pero es lo que está escrito y claro. hay que hacerlo, ¿no? Claro, claro. No, pero te digo, en este caso, obviamente cualquier fiscal no tiene que tener especialidad en todo, ¿verdad? Porque hay Ajá. fiscales de diferentes materias. Fiscal general sí debería tener por lo menos alguna formación especial. Y lo digo que Emiliano Rolón, por ejemplo, no la tenga porque él es sí un hombre que tiene mucha trayectoria en tribunales. Las Ujú. críticas contra él son otras, no su calificación intelectual. Eh, pero en este caso se nota que la fiscala que hizo el dictamen tiene conocimiento porque el dictamen está muy bien hecho, pero no es ese el tema. El, Ajá. el tema es que tuvo el coraje de firmarlo. Claro, claro, claro. Habría que ver la Corte Suprema de Justicia si tiene el coraje o no Sí, también de actuar en consecuencia. Eso no sabemos cuándo va a suceder. La Corte tiene sus propios tiempos. Rafael, hoy en día los golpes de Estados continúan, pero son más bien golpes sí, institucionales, ¿verdad? Los que sí. atentan contra el Estado de Derecho, a veces lo hacen incluso con la ley en la mano, pero lo hacen con una astucia que parece que está bien, pero en realidad está mal. Lo que no esperábamos ver es tanques, ¿no? Que los militares Claro. agarren un tanque y empiecen a querer tumbar un gobierno. Eso se vio ayer sorpresivamente en Bolivia. Algo que pensábamos superado, pero lo vemos de vuelta. ¿Qué está pasando a tu criterio, Rafael?
No, hay un primer problema regional en materia democrática. Fíjate que en Ecuador, por ejemplo, ocurrió algo que uno diría que es imposible, ¿verdad? No sé, no sé, qué ocurrió, por ejemplo, en Irán cuando atropellaron la embajada de... Pero ahí se cuidaron de que no sea el gobierno. Eran Ujú. supuestamente activistas que atropellaron la embajada y secuestraron a los funcionarios de la embajada de Estados Unidos, por ejemplo. No esperaba que, no sé, vimos ese tipo de cosas en otros países, pero... Y sin embargo, en Ecuador entraron y secuestraron a una persona, las fuerzas públicas entraron y secuestraron a una persona que estaba asilada. Sí. Y sí, pero podemos ver un déficit democrático en varios países. Por ejemplo, estas leyes que está impulsando el presidente Milei en la Argentina son claramente lesivas de un sistema democrático. O sea, son leyes que otorgan superpoderes a la presidencia, en fin. Y podemos ir, o la situación de Ecuador, por ejemplo, donde Ujú. el presidente es elegido cada tanto, pero dura meses o dura un año o menos. Y después terminan el mandato personas que no tienen esa legitimidad popular y que son electas por el Congreso. Y después ya modelos donde hay serios problemas ya mucho más serios de déficit democrático. Por ejemplo, en Venezuela, que por ejemplo en este momento ha cortado, por ejemplo, están en proceso electoral, por ejemplo, y han acabado con la observación electoral de la Unión Europea, por citar, y casos ya más extremos, por ejemplo, Nicaragua, que ya cruzó la raya, y ya no podemos hablar de déficit democrático, Ujú. ni siquiera de un autoritarismo blando, sino es una dictadura pura y dura. O el caso de Haití, por ejemplo, donde el Estado está prácticamente desmantelado. Ahora, tenemos que recordar que en Bolivia no es un caso nuevo. O sea, ya a Evo Morales ya forzaron la renuncia de Evo Morales cuando era presidente. Y lastimosamente con la complicidad de la OEA, con la excusa del fraude electoral, que en realidad, o sea, al final no se comprobó, o por lo menos no se comprobó que haya sido de la manera en que dijeron, pero con la excusa del fraude electoral, los militares le sugirieron a Evo Morales, en medio de una persecución política ya iniciada, desde políticos, o sea, desde grupos políticos opositores con el apoyo de las fuerzas públicas, le sugieren a Morales que renuncie. Ujú. Y Morales tuvo que huir del país temiendo su seguridad. Y después pasaron una serie de cosas. Trataron de impedirle que llegue a México, cerrándole el espacio aéreo, por ejemplo, de Bolivia y de Brasil, de Ecuador. Tuvo que haber una mediación donde participó el presidente electo Fernández, el entonces presidente electo Sí. Fernández, y también el presidente paraguayo Mario Abdo. O sea, no es nueva, por eso el caso de Bolivia es muy preocupante, porque no es nuevo el involucramiento de militares en temas políticos. Correcto. Rafael, un gusto siempre escucharte. El tiempo se nos hace muy corto cuando charlamos Igualmente, contigo porque queremos preguntarte más cosas, pero te vamos a llamar oportunamente. Mucho éxito en el cuando nuevo periodo quieras. que está comenzando el lunes. Éxito en todo, Rafael. Un gusto escucharte Yo siempre. te escucho siempre que puedo también, así que también es un gusto para mí escucharte. Un gran abrazo, Juan, y saludos a todo el equipo. Muy amable. Rafael Filisola, entonces, charlando con nosotros, senador nacional. Hablamos de varios temas finalmente y por supuesto que vamos a convocarlo para otra oportunidad y hablar de algunos proyectos que seguramente él y sus compañeros van a estar presentando en el periodo que arranca el próximo lunes. Hasta la próxima en La Esencia aquí en Mega TV.